Para iniciar, un proyecto es un conjunto de actividades relacionadas entre sí para conseguir un objetivo en un periodo determinado y utilizando unos recursos disponibles. Los aspectos formales y teóricos de un proyecto varían dependiendo de la naturaleza del mismo y de su objeto de estudio, así como las partes que lo componen. Por ejemplo, algunos podrán hacer hincapié en sus fuentes bibliográficas, mientras que otros lo harán en su metodología. Esto una vez terminado el proyecto. Los proyectos pueden clasificarse de acuerdo a su ámbito de acción de la siguiente manera. ¿Qué tipos de proyectos existen? Bueno, hay dos modelos, A y B. Comenzando por el modelo A, tenemos los proyectos de prestación de servicios. Por ejemplo, los institucionales, los de transportes, comunicaciones, entre otros. También tenemos los profesionales, que son los de tipo personal, de tipo material y de tipo técnico. Continuando con el modelo B, tenemos los de grado de dificultad, que son proyectos simples y complejos. Tenemos los de procedencia del capital, que son públicos, privados y mixtos. Tenemos los de según el sector, que son proyectos de construcción, de energía, minería, transformación, entre otros. Tenemos según el ámbito, que son proyectos de ingeniería, proyectos económicos, entre otros. Tenemos según su orientación, que son proyectos productivos, proyectos educativos, proyectos sociales, comunitarios y de investigación. Y por último, tenemos los de área de influencia, que son proyectos supranacionales, proyectos internacionales, nacionales, regionales y locales. Nosotras hemos decidido como grupo escoger el tipo de proyecto según su orientación, que es el proyecto social, que se encuentra en el modelo B. A continuación, mis compañeras les explicarán el porqué. Dentro de las principales características y conceptos que se tienen de acuerdo al proyecto acordado como grupo, acorde al proyecto que escogimos, que es el tipo B, ya que dentro de este se encuentra una característica acorde a la orientación, y en este caso es un proyecto social. Las principales características del tipo de proyecto es relacionado con el modelo de orientación. De principio a fin se cuenta con el mismo objetivo, las metas y los objetivos son claras desde el principio. Adicional a esto, pues también se cuenta con un tiempo limitado de la entrega del proyecto, es decir, desde el principio del proyecto se planifica cuándo debe realizarse la finalización y cómo debe realizarse. También se cuenta con la ayuda como de colaboradores, beneficiarios y afectados del proyecto, que en la totalidad se van a tener en cuenta. Adicional a esto, dentro de las principales características también tenemos tres que se resaltan a la forma de ejecutar un proyecto. Dentro de estas tenemos la claridad de formulación. Entre estas pues vamos a tener que todos los involucrados dentro del proceso van a tener claras las ideas, sus responsabilidades, y también van a tener claro hacia dónde va dirigido el proyecto. La posibilidad de medida, las personas deben ser realistas y deben admitir las acciones que quizás puedan afectar al proyecto. Expresados en términos operativos, aparte pues de ser claros y medibles, los objetivos deben estar encaminados a las acciones que se van a emprender para lograr cumplirlos. Adicional, como nos nombra el autor Navarrete Mosqueda en el año 2012, es claro que se debe tener sumo cuidado en la elaboración y redacción de los objetivos, pero le dan un rostro presente y futuro al proyecto y establecen amplia y concretamente las finalidades del proyecto. Similarmente, las metas contribuyen a darle forma y sentido a los distintos pasos del proceso. Como grupo de trabajo determinamos que este tipo de proyecto es el que más se acopla a la intención que como grupo tenemos con el proyecto que estamos llevando a cabo. Por esto tenemos en cuenta la definición que propone Paglilla en 2007 del proyecto social de carácter orientativo. Esta es la intervención grupal o personal buscando resolver un problema de conocimiento referido a la mejora, a la corrección o a la instrumentación de acciones novedosas ante una necesidad personal o grupal. Para esto tendremos en cuenta una serie de 16 pasos que mencionaré brevemente a continuación. Primeramente tenemos el contenido, donde hacemos referencia al tema, al área temática o al núcleo problemático del que se tiene la intención general del proyecto.
Este es el punto de partida donde inició la proyección de un proceso educativo que tiene como intención u objetivo la mejora o solución de la problemática planteada que se pretende intervenir. En segundo lugar está la delimitación del área o del área temática o del núcleo problemático, que se refiere a la focalización del tema para centralizar el análisis en el tema específico y no generalizar el proyecto. En tercer lugar, encontramos la fundamentación. Esta representa una descripción de los condicionantes que han motivado la propuesta de intervención o del proyecto operativo. Este describe el contexto de la partida, incluye el análisis de enfoque realizados desde otros autores por medio de investigaciones relacionadas con la problemática y finalmente justifica desde el análisis el porqué de las intervenciones que se proyectan. En cuarto lugar está la planificación del proyecto, que es el proceso que determina la dirección hacia dónde ir y los requisitos necesarios para poner en práctica el proyecto. Allí nos generamos una serie de preguntas que son: ¿qué hacer? ¿Para qué? ¿A quiénes? ¿Con quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Con qué? Y finalmente la evaluación o monitoreo tanto parcial como final. En quinto lugar están los objetivos tanto generales como específicos. En cada proyecto se enuncia las metas a alcanzar de modo claro y preciso. Los objetivos de un proyecto son los logros que queremos alcanzar con la ejecución de una acción planificada. Para esto es importante tener en cuenta que los objetivos deben ser claros, factibles y pertinentes, estos parámetros tanto para los objetivos generales como para los objetivos específicos. En sexto lugar está el método, que hace referencia al camino que se va a recorrer para alcanzar un fin propuesto. En séptimo lugar, la metodología, que es la que proporciona las herramientas y las técnicas mediante las cuales intentaremos transformar la realidad con el fin de mejorarlas. Para este proceso metodológico es conveniente tener en cuenta primeramente las actividades a desarrollar durante el proyecto, especificar las técnicas e instrumentos que se van a usar para la obtención posterior de los datos, definir el grupo con el que vamos a trabajar e identificar la muestra con la que se va a realizar el proyecto. Es importante tener en cuenta que la muestra tiene un cierto grado de validez que no depende del tamaño y amplitud, sino de la representatividad que ésta tenga sobre la población. En octavo lugar está la recolección de datos, que es donde se debe reflexionar sobre los datos que se interesan para asegurar que el proyecto responda a las necesidades detectadas. En estas se especifica en forma clara cuándo y cómo se van a llevar a cabo la recolección de datos. En noveno lugar está el análisis de datos. Ya una vez obtenidos los datos, se instrumentan modos y técnicas de análisis para las comprobaciones prácticas. En décimo lugar están las etapas, que corresponden a las diversas acciones que desde el inicio del proyecto van hasta el final del proyecto. Esto tiene como finalidad establecer las etapas del proyecto e indicar en qué fechas han de llevarse a cabo estas actividades. Estas se encadenan en secuencias sucesivas y coordinadas que se articulan entre sí. En onceavo lugar se encuentran los recursos. Tengamos en cuenta que para realizar un proyecto es necesario contar con unos recursos que posibiliten el proyecto se lleve a cabo. Aquí tenemos que prever los recursos tanto humanos como materiales y financieros. Humanos hacemos referencia a los con quién hacer y materiales y financieros hacemos referencia a los con qué hacer. En quinceavo lugar se encuentran los facilitadores u obstaculizadores, que son las instancias que ayudan a la gestión o a la obstaculización. Estas son las fortalezas y debilidades del emprendimiento. Y finalmente el paso 16 es el impacto estimado. Allí es donde se proyecta un resultado estimado apoyándolo en los indicadores iniciales y en el resultado de las conclusiones surgidas del procesamiento de los datos obtenidos.